Bien, estamos ya con Miguel Ángel Broda, que es nuestro invitado estrella en el programa de hoy. Miguel Ángel Broda no lo vamos a presentar porque es el consultor más conocido de la Argentina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, señor Reale? Muy bien, gracias, gracias. La idea era que viendo su entrevista con Luis Novarecio, usted dice que no ve un programa económico en la gestión de Javier Milei, más o menos lo mismo que nos decía Ricardo López Murphy hace algunas semanas. ¿Nos podría ampliar el concepto? Sí, cómo no. Argentina terminó una etapa emergencial y arrancó una segunda etapa de transición hacia una economía normal. Esta segunda etapa es mucho más desafiante que la primera. Y si bien el ministro y el presidente dice que tienen súper estudiado o recontra estudiado el programa, cuando uno lista las incertidumbres que tiene, la conclusión es que por lo menos no es conocido el programa. Nosotros tenemos en esta segunda etapa, después de un buen resultado de la primera, pero que dejó algunos efectos colaterales, es como si el paciente hubiera entrado a terapia intensiva, lo salvaron, no se murió, pero ahora está en terapia intermedia y algunos de los mecanismos utilizados para salvar al paciente afectan lo que va a pasar en esta segunda etapa. Tenemos una incertidumbre muy grande con relación a cuál va a ser el régimen monetario y cambiario. Eh, Probablemente después podamos hacer algunos comentarios sobre el esbozado por el presidente, esta competencia de moneda sui generis que se nos ha solamente esbozado. Tenemos también incertidumbre sobre un plan de estabilización para llevar a un dígito anual. Usted necesita claramente quebrar la inercia y la indexación, coordinando las expectativas de los agentes económicos y eso por ahora no se conoce. En un contexto donde probablemente la inflación de junio sea mayor que la de mayo. Eh, Tenemos además una duda sobre el sostenimiento a lo largo del tiempo del extraordinario ajuste de 5 puntos del PBI, ajuste fiscal realizado en el primer cuatrimestre. Y ahí tenemos un problema adicional, tenemos vencimientos de deuda muy fuertes. Si no nos reestructura China, tenemos más de 8.500 millones en los próximos 50 días. Tenemos entre 7 y 8 mil millones de vencimientos de deuda en pesos en julio y en agosto y claramente, si intentamos salir del cepo, eso produce una caída de la demanda de dinero y una caída de los fondos para poder comprar las letras o los bonos que el Tesoro emita. Tenemos también una incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación. Después voy a aclarar algunas de las recuperaciones de las 8 crisis financieras crisis de recesivas que tuvimos los últimos 25 años, cuál es la más parecida a esta, pero la verdad es que los motores del crecimiento están sin nafta. Ahí, a diferencia de los colegas, nosotros creemos que la economía tocó fondo, ya tocó fondo en abril y en mayo se mantuvo más o menos por ahí. El problema no es haber tocado fondo, el problema es que a velocidad se va a recuperar. Tenemos una incertidumbre muy grande sobre la agenda estructural
de este gobierno. Se avanzó poco en apertura comercial, donde para la apertura comercial era absolutamente necesario un tipo de cambio con un peso depreciado, si no usted destroza la producción de los bienes transables, sean exportables o importables. No avanzamos en la reforma del Estado, ni laboral, ni tributaria, ni previsional, ni régimen de coparticipación, que son tan importantes para en una o dos décadas hacernos país normal. O sea, acá la deficiencia sobre el conocimiento que existe sobre la agenda estructural, no, por lo menos para nosotros no lo sabemos. Y además existe una incertidumbre respecto a cuánto tiempo se mantiene tan alta la imagen positiva del presidente. eh, y todo, si uno suma las dudas y las incertidumbres, eh, da la sensación de que el programa súper estudiado todavía no lo fue explicitado. Son muchas dudas, muchas Ah, incertidumbres. así es, por eso el pronóstico es tan riesgoso con relación a lo que puede pasar en el resto del año, por lo menos. ¿Y a cuál de las crisis, de esas 8 crisis recesivas de los últimos 25 años, se parece esta, la actual? Mire, hemos tenido 7 o 8 crisis, 8 si usted considera separada la crisis del sudden stop de abril del 2018 del presidente Macri, separada de la del COVID. Eh, Mire, las tres grandes, que son la salida de la convertibilidad, la crisis financiera mundial del 2008-2009 y la crisis juntas del sudden stop del presidente Macri y el COVID, tienen motores diferentes. En términos de la caída, son muy parecidas a las caídas que hemos tenido. En la salida de la convertibilidad, con un tipo de cambio de un poco más de 1.600 pesos de hoy, el motor de la salida, y con un salario real parecido al de hoy, el motor de la salida fue las exportaciones netas. Y acá, bueno, estamos usando el ancla cambiaria para bajar la inflación y por lo tanto hemos perdido el 80% de la devaluación de 366 a 800 pesos por dólar que hicimos en diciembre. Y claramente manteniendo el crawling peg, a mitad de diciembre ya estamos exactamente igual en términos de tipo de cambio real de antes de la devaluación. Así que nosotros, yo diría, el motor de más exportaciones y menos importaciones, es muy difícil que se repita, entre otras cosas porque las exportaciones de manufacturas de origen industrial están cayendo en el primer cuatrimestre y además en abril pegaron un salto fuerte la cantidad de importaciones. Así que yo diría, es difícil repetir la salida de la convertibilidad. En las otras dos grandes crisis fue la demanda doméstica, no las exportaciones netas, pero fue la demanda doméstica en el caso de la crisis financiera global, con un salario real 30% mayor que el de hoy. Así que cuando uno mira la masa salarial, que es la que determina el consumo privado, ve el ajuste fiscal que determina un bajo consumo público, y ve una caída fuerte en la inversión con una construcción donde todavía el aumento del costo en dólares es mayor que el aumento del precio final del bien, y donde tenemos tasas de utilización del capital muy bajas, que lo cual tampoco estimula la inversión en equipamiento. Así que vamos a tener una recuperación menor
que la recuperación que tuvimos en las otras dos grandes crisis, 2008-2009 y 2018-2020. Probablemente nosotros pensamos que vamos a alquilar, vamos a conseguir el nivel máximo de MAE, o sea, el estimador mensual de actividad económica, que es una proxy del PBI, que fue en agosto del año pasado. No lo vamos a lograr este año y en nuestra estimación el crecimiento del segundo semestre es muy moderado, del orden de 0,5, 0,7 de crecimiento trimestral. Así que este es un año donde la economía va a caer y donde nosotros no vemos la V de la recuperación, aunque sí vemos que hemos tocado fondo, estamos al lado de tocar fondo. A nosotros nuestro pronóstico del EMAE de abril ya nos da levísimamente positivo y con mucho menos datos mayo también creemos que va a dar positivo, aunque números muy bajos. Ahora, Miguel Ángel, una cosa que me parece que estaba en la cabeza de Milei, por lo menos, vos lo conocés un poco mejor que yo, dado que fue colaborador tuyo, pero yo creo que él en la cabeza tenía la idea de decir, bueno, lo que no puedo lograr vía tipo de cambio, exportaciones, lo que no puedo lograr vía masa salarial, consumo, lo que todavía falta para que engrane la inversión, tengo las leyes, ¿no? Como que genero un efecto, digamos, de expectativas, me corrijo las expectativas y eso me aporta un aire que no me dan el resto de las variables para explicar la recuperación. ¿Vos cómo ves eso? Porque yo veo como que la caja de herramientas que tiene disponible el presidente Caputo para cambiar las expectativas está como media falta de instrumentos. ¿Vos crees que tiene algo a mano que pueda usar para hacer ese efecto sobre las expectativas? Mira, seguramente algo va a intentar si las expectativas no mejoran. Por ahora yo no conozco lo que va a hacer, podría salir una salida rápida del cepo, pero la salida del cepo no está a la vuelta de la esquina por los requerimientos que tiene. Mire, la verdad es que cuando uno mira la historia argentina y ve la influencia que tienen aquellos que hicieron perder la oportunidad en el 78 y 79 de abrir la economía, usted solamente puede abrir la economía con un peso depreciado, o sea, con un dólar alto, porque usted necesita que los transables, tanto los exportadores como los sustitutos de importación, se adapten a una competencia que realmente es fundamental para hacer Argentina más competitiva. El argumento de que este es un tipo de cambio que tenemos hoy, que es un tipo de cambio adecuado, tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que viendo el gráfico del tipo de cambio real, uno no puede decir el promedio es el tipo de cambio de equilibrio porque la velocidad, la volatilidad y el desvío estándar que tiene el tipo de cambio real en Argentina es enorme. Ahora, también es cierto que para que Argentina tenga este tipo de cambio se requieren una década de reformas estructurales atrayendo inversión y aumentando la productividad. No tengo ninguna duda que si nos hacemos normales como todos nuestros vecinos, nosotros vamos a tener un peso apreciado. O sea, el dólar va a ser barato, pero no podemos asumir que ese dólar, como consecuencia de reformas estructurales y de estímulo a la competencia, en inversión, a insertarnos en el mundo, es escandaloso. Los dos países más cerrados del mundo son Brasil y Argentina en términos de exportaciones e importaciones. Tenemos un quinto, un sexto de lo que habitualmente podíamos comerciar con el exterior. Tenemos una estrategia muy complicada de juntarnos y hablar mal de lo que no es Occidente, cuando el 60% de la población y nuestros principales
clientes están en Asia. O sea, Ah, nosotros tenemos un montón de problemas que claramente el tipo de cambio real de hoy no nos favorece para poder resolverlos. ahora, pero veo, doctor, que a los políticos les gusta el dólar barato, accesible, ¿no? Va, en realidad a nosotros de la gran ciudad nos gusta eso, poder viajar. Mire, los políticos de Argentina son igual a los políticos del resto de Latinoamérica. Y Perú, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y en menor medida Brasil se hicieron normales. Así que yo no veo en todos esos países, los políticos también querían que las cosas fueran baratas en dólares para aumentar transitoriamente el salario real y poder viajar. Pero la técnica y el análisis riguroso de lo que nos provee la teoría económica, todos los economistas, claramente venció las tendencias desestabilizantes de la clase política. ¿Y por qué vamos a tener nosotros diferentes políticos? No, claramente yo veo una oportunidad histórica por la enorme decadencia de Argentina. Hoy el presidente Milei, que obviamente no había descontado su triunfo en términos de las reformas preparadas, fue más que un fenómeno de que Massa quería dividir el Juntos por el Cambio, fue un fenómeno de que la gente se dio cuenta que cada día estaba peor. O sea, el gran atributo para poder cambiar es la magnitud de la decadencia. O sea, usted toma, por ejemplo, los últimos 12 años. El PBI per cápita de todos nuestros vecinos creció 16%. Nosotros caímos 11%. Miremos cualquier medida gruesa de productividad, PBI por obrero ocupado. Nuestros vecinos crecieron 17%. Nosotros caímos 11%. O sea, estamos en presencia de algo de una magnitud que desorienta al profesional, porque uno cuando ve situaciones busca situaciones similares de otros países del mundo para tener una idea de cómo se puede resolver el problema. No hay nadie que sin guerra haya tenido un proceso de decadencia como nosotros. Así que la decadencia ha afectado seriamente a la sociedad creyó que la casta política era la causante y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Ahora, ¿cuánto dura? No lo sabemos, pero la verdad es que eh, para volver a caer sin límite, me parece que la sociedad no va a votar una persona alternativa populista. Ahora, si hay dos gobiernos de Milei como él piensa, o si hay un centro moderado en el 27 con mucha chance de ganar, no lo sabemos. Pero el populismo no me parece que pueda volver y yo creo que la razón no es lo que se hace, la razón es la magnitud de la decadencia y la caída de la productividad. Muy bien, doctor Broda, muchísimas gracias. Muy concreto, muy amplio el análisis. Bueno, gracias a usted.